Marcus Williams se despertó a las 4:30 de la mañana, como todos los días. Su pequeño apartamento estaba silencioso y oscuro. El viejo despertador en su mesita de noche emitía un suave tic-tac. Marcus se frotó los ojos y se incorporó lentamente. Le dolía un poco la espalda, pero ya se había acostumbrado. Caminó hacia la pequeña cocina y preparó café. La cafetera era vieja y hacía ruidos extraños, pero aún funcionaba. Marcus sirvió el café caliente en una taza azul que tenía un pequeño desconchón en el asa. Tenía esta taza desde hacía 8 años. Era un regalo de su hermana antes de que se mudara. Mientras tomaba su café, Marcus miró por la ventana. La calle estaba vacía. La mayoría de la gente seguía durmiendo. A Marcus le gustaba ese momento de tranquilidad. Era el único momento del día en que podía pensar sin ruido ni gente a su alrededor. Marcus tenía 45 años. Había trabajado como conserje en la Academia Petón durante 3 años. La academia era una elegante escuela privada para niños ricos. El edificio era enorme y hermoso, con grandes ventanales y muebles caros por todas partes. Marcus limpiaba cada habitación, cada pasillo y cada baño de ese enorme edificio. Después de terminar su café, Marcus se vistió con su uniforme de trabajo. Llevaba pantalones azul oscuro y una camisa a juego con su etiqueta. El uniforme estaba limpio, pero viejo. Marcus mantenía su ropa muy pulcra, aunque algunas personas nunca lo miraban. Creía en hacer las cosas bien, sin importar el trabajo que tuviera. Marcus salió de su apartamento a las 5:15. Caminó 6 cuadras hasta la parada del autobús. El aire de la mañana era frío y podía ver su aliento. Otros trabajadores madrugadores también esperaban en la parada. Estaba María, que trabajaba en el hospital. Estaba el viejo Tom, que repartía periódicos. Todos se saludaban con la cabeza, pero no hablaban mucho. Todos aún estaban despertándose. El viaje en autobús duraba 20 minutos. Marcus se sentaba en el mismo asiento todos los días. Tercera fila desde el frente, a la derecha. Observó cómo cambiaba la ciudad a medida que el autobús se desplazaba desde su barrio hasta la zona adinerada donde se encontraba la academia. Las casas se hicieron más grandes. Los coches, más caros. Las calles, más limpias. Cuando Marcus llegó a la Academia Petón, usó su llave para entrar por la puerta trasera. El edificio estaba oscuro y vacío. Sus pasos resonaban en los largos pasillos mientras caminaba hacia el armario del conserje para recoger sus útiles. Marcus conocía cada rincón del edificio. Sabía qué puerta chirriaba. Sabía que luces tardaban unos segundos en encenderse. Sabía que ventanas dejaban entrar la mayor cantidad de luz solar durante el día. Marcus empezó a trabajar en el pasillo principal. Primero barrió los pisos y luego los fregó hasta que brillaron. Los pisos eran de mármol caro que reflejaba la luz de las grandes lámparas de araña que colgaban del techo. Marcus tenía cuidado de no dejar manchas ni vetas. Se enorgullecía de su trabajo, aunque la mayoría de la gente no se diera cuenta de lo limpio que estaba todo. Mientras trabajaba, Marcus reflexionaba sobre su vida. Recordó su juventud y sus grandes sueños. En aquel entonces, quería ser músico. Aprendió a tocar el piano con solo 7 años. Su madre había ahorrado dinero durante meses para comprarle un piano viejo y usado. No era bonito, pero funcionaba. Marcus pasaba horas todos los días practicando y aprendiendo nuevas canciones. Era muy bueno tocando el piano. Su profesora de música en el instituto decía que tenía un talento natural. Le dijo que podría conseguir una beca para la escuela de música si seguía practicando. Marcus soñaba con ser músico profesional. Se imaginaba dando conciertos y creando música hermosa para que la gente disfrutara. Pero la vida tenía otros planes para Marcus. A los 18 años, su padre enfermó gravemente. La familia necesitaba dinero para las facturas del hospital y las medicinas. Marcus tuvo que conseguir un trabajo en lugar de ir a la universidad. Trabajaba en una fábrica durante el día y cuidaba de su padre por la noche.
Ya no había tiempo para practicar el piano. Los años pasaron rápido. Marcus tuvo diferentes trabajos para mantener a su familia. Pintaba casas, arreglaba coches y trabajaba en restaurantes. Cuando murió su padre, Marcus se sintió perdido. Había pasado tantos años cuidando a otras personas que se olvidó de sus propios sueños. El piano de su casa de la infancia acumuló polvo y finalmente lo vendió cuando su madre se mudó a una casa más pequeña. Ahora, mientras Marcus limpiaba los pisos de la academia, intentaba no pensar demasiado en el pasado. Pero era difícil, especialmente cuando tenía que limpiar la sala de música. La sala de música tenía el piano más hermoso que Marcus había visto jamás. Era un piano de cola Steinway negro que costó más dinero del que Marcus ganó en 5 años. El piano estaba perfecto y brillante, como una joya preciosa en medio de la habitación. Cada vez que Marcus limpiaba la sala de música, tenía mucho cuidado con el piano. Le quitaba el polvo suavemente con un paño suave, asegurándose de no tocar las teclas. A veces, cuando no había nadie cerca, se detenía a mirar el piano durante un largo rato. Recordaba la sensación de tocar música, la forma en que sus dedos bailaban sobre las teclas y la alegría que la música le traía al corazón. Los estudiantes de P. La academia desconocía el pasado musical de Marcus. Para ellos, solo era el conserje, un hombre tranquilo que limpiaba la escuela y vaciaba la basura. Pasaban junto a él en los pasillos sin verlo. Algunos eran amables y le decían buenos días o gracias. Otros actuaban como si fuera invisible. A Marcus no le importaba ser invisible la mayor parte del tiempo. Le facilitaba el trabajo que la gente no le prestara atención. Podía trabajar en silencio y con eficiencia sin que nadie lo molestara. Pero a veces, especialmente cuando estaba en el aula de música, Marcus sentía una profunda tristeza. Se preguntaba cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. La academia tenía muchos estudiantes ricos. Sus familias poseían grandes empresas, coches de lujo y casas caras. Los estudiantes vestían ropa de diseñador y llevaban los teléfonos más nuevos. Hablaban de vacaciones en otros países y de escapadas de fin de semana a las casas de playa de sus familias. Su mayor preocupación solía ser a qué universidad asistir o qué coche les comprarían sus padres para la graduación. Marcus escuchaba sus conversaciones mientras trabajaba. No intentaba ser entrometido, pero era difícil no oírlos hablar. A veces se asombraba de lo diferentes que eran sus vidas a la suya. Estos estudiantes tenían oportunidades con las que Marcus solo podía soñar. Tenían la oportunidad de convertirse en lo que quisieran. Pero Marcus no estaba resentido por su situación. Había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en su vida diaria. Disfrutaba de las mañanas tranquilas antes de que la escuela se llenara. Le gustaba dejar el edificio limpio y bonito para que todos lo disfrutaran. Se sentía bien cuando un profesor le agradecía su esfuerzo o cuando un alumno sonreía y lo saludaba. Marcus llevaba 3 años trabajando en la academia y conocía bien su trabajo. Sabía exactamente cuánto tiempo se tardaba en limpiar cada aula. Sabía qué materiales eran los más adecuados para cada tipo de desorden. Conocía el horario de cada profesor y cuando el edificio estaría vacío. Este conocimiento lo hizo muy bueno en su trabajo, aunque la mayoría de la gente nunca se dio cuenta de la habilidad que se requería para mantener un edificio tan grande impecablemente limpio. Mientras Marcus terminaba de limpiar el pasillo principal, se preparó para pasar a las aulas. Todavía era temprano y tenía varias horas de trabajo por delante antes de que llegaran los estudiantes y los profesores. Marcus empujó su carrito de productos de limpieza por el pasillo. Sus pasos resonaban suavemente en el edificio vacío. No sabía que hoy sería diferente a todos los demás días. No sabía que hoy sucedería algo que cambiaría su vida para siempre. Era viernes por la tarde y la academia estaba más tranquila de lo habitual. La mayoría de los estudiantes se habían ido temprano para el fin de semana. Los profesores habían terminado sus reuniones y se habían ido a casa con sus familias. Marcus caminó por los pasillos vacíos,
revisando cada habitación para asegurarse de que todo estuviera limpio y listo para el lunes por la mañana. El sol del atardecer entraba por las altas ventanas, creando largas sombras en el suelo. A Marcus le gustaba esa hora del día. El edificio se sentía tranquilo y sereno. Podía trabajar sin el ruido de los estudiantes hablando y riendo en los pasillos. Sus pasos resonaban suavemente mientras iba de una habitación a otra con su carrito de limpieza. Marcus había dejado la sala de música para el final, como siempre. No estaba seguro de por qué lo hacía. Tal vez porque la sala de música era su lugar favorito de todo el edificio. O tal vez porque estar cerca del hermoso piano lo acercaba a sus viejos sueños, aunque también lo entristeciera. Abrió la puerta de la sala de música y encendió las luces. El gran piano negro se encontraba en el centro de la sala, luciendo magnífico y perfecto. La luz del atardecer que entraba por las ventanas hacía que la superficie del piano brillara como el cristal. Los atriles estaban ordenados por toda la sala y las sillas estaban colocadas debajo de las mesas a lo largo de las paredes. Marcus comenzó su rutina de limpieza habitual. Barrió el suelo con cuidado, asegurándose de quitar todo el polvo de debajo del banco del piano y alrededor de los atriles. Limpió las mesas y sillas, organizó las partituras que los estudiantes habían dejado esparcidas y vació el pequeño cubo de basura cerca de la puerta. Cuando terminó con todo lo demás, Marcus se acercó al piano con su paño suave. Esta siempre era la parte más difícil de limpiar la sala de música. Tenía que ser muy cuidadoso con el costoso instrumento. El piano valía más dinero del que Marcus jamás tendría, y no podía permitirse dañarlo. Marcus limpió suavemente la superficie del piano, moviendo el paño con movimientos suaves y cuidadosos. La madera estaba tan perfectamente pulida que podía verse reflejado en ella. Mientras limpiaba, Marcus recordó el viejo piano de su infancia. Era marrón y estaba rayado, con algunas teclas que se atascaban al presionarlas, pero aún así, producía música hermosa, al menos cuando Marcus lo tocaba. Después de limpiar el exterior del piano, Marcus usó un paño diferente para limpiar las teclas. Fue extremadamente cuidadoso aquí, apenas tocando cada tecla mientras limpió cualquier huella dactilar o polvo. Las teclas eran de marfil auténtico, lisas y de color crema. Marcus nunca había tocado unas teclas tan bonitas. Mientras limpiaba la última tecla, algo extraño ocurrió. El dedo de Marcus presionó ligeramente y la tecla emitió un sonido suave y puro. La nota quedó suspendida en el aire un instante antes de desvanecerse. Marcus se quedó paralizado. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie hubiera visto ni oído lo sucedido. El sonido de esa única nota despertó algo en lo profundo de Marcus. Era como un recuerdo que había estado dormido durante años, que de repente despertó. Su corazón empezó a latir más rápido. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Miró las teclas, recordando cómo se sentían bajo sus dedos cuando era joven y estaba lleno de sueños. Marcus sabía que debía guardar sus productos de limpieza y salir de la habitación. Había terminado su trabajo y no había razón para quedarse, pero sus pies no se movían. Se quedó allí mirando el piano, sintiendo una atracción irresistible. Era como si el instrumento lo llamara, pidiéndole que recordara quién era. El edificio estaba completamente vacío. Marcus había revisado cada aula y cada pasillo. Todos los estudiantes se habían ido a casa. Los profesores se habían ido. Incluso los oficinistas habían terminado su jornada. Marcus estaba solo con el piano, y nadie lo sabría si tocaba las teclas una vez más. Marcus dejó el paño de limpieza y se miró las manos. Estaban ásperas por años de duro trabajo, con pequeñas cicatrices y callos de limpiar y arreglar cosas. Ya no eran las manos de un músico. Pero al flexionar los dedos, aún podía recordar cómo se movían sobre las teclas, creando melodías y armonías que hacían sonreír a la gente. Muy lentamente, Marcus se sentó en el banco del piano. El banco tenía la altura perfecta y las teclas estaban a la distancia exacta de su cuerpo. Se sentía familiar y cómodo,
como volver a casa después de un largo viaje. Marcus colocó las manos sobre las teclas, pero aún no las tocó. Cerró los ojos y respiró hondo. Cuando abrió los ojos, sus manos se movieron hacia las teclas casi solas. Presionó suavemente y una cuerda llenó la habitación con un sonido rico y cálido. Las notas parecían flotar en el aire, mezclándose en perfecta armonía. Marcus sintió una oleada de alegría que le recorrió todo el cuerpo. Había olvidado lo bien que se sentía componer música. Marcus empezó a tocar una canción que había escrito de joven. Era una melodía lenta y hermosa que contaba una historia de esperanza, sueños y pérdida. Sus dedos recordaban cada nota, aunque no había tocado el piano en más de 20 años. La memoria muscular seguía ahí, oculta, pero no había desaparecido. Mientras tocaba, Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La música le traía tantos recuerdos. Recordaba a su madre escuchándolo practicar y sonriendo con orgullo. Recordaba a su profesor de música diciéndole que tenía un don especial. Recordó los sueños que tenía de dar conciertos y compartir su música con el mundo. La canción que Marcus tocaba salía de lo más profundo de su corazón. No era como las piezas clásicas que los estudiantes solían tocar en esa sala. Esta era música que hablaba de la vida real, de trabajar duro, luchar y aún así encontrar la belleza en el mundo. Cada nota transmitía la emoción de años de experiencia en el dolor y las pequeñas alegrías. Marcus tocaba con los ojos cerrados, dejando que la música fluyera a través de él como el agua en un arroyo. No pensaba en el piano caro ni en que no debía tocarlo. No pensaba en su trabajo, ni en su humilde vida, ni en lo que diría la gente si lo veía. Durante esos pocos minutos, Marcus volvió a ser simplemente un músico, creando algo hermoso en el mundo. La sala de música tenía una acústica excelente, diseñada para que cada sonido fuera claro y puro. La canción de Marcus llenaba cada rincón de la sala, resonando en las paredes y el techo. Si alguien hubiera pasado por allí, habría escuchado la música de piano más hermosa que jamás hubiera escuchado. Mientras Marcus tocaba, añadía pequeños adornos a la melodía, pequeños toques y cambios que demostraban su habilidad y creatividad. Sus manos se movían por las teclas con gracia y confianza. No se trataba solo de alguien que había aprendido a tocar el piano. Era alguien con verdadero talento, alguien que entendía la música en su alma. La canción contaba una historia sin palabras. Empezó suavemente, como una persona que se despierta por la mañana. Luego se hizo más fuerte, como alguien que trabaja duro y enfrenta desafíos. Había partes que sonaban tristes, como momentos de pérdida y decepción. Pero también había partes que sonaban esperanzadoras, como alguien que todavía creía que podían pasar cosas buenas. Marcus tocó durante casi 10 minutos, perdiéndose por completo en la música. Tocó su canción original y luego pasó a otras piezas que recordaba de su juventud. Algunas eran piezas clásicas que había aprendido de libros. Otras eran canciones que había escuchado en la radio y rojo de oído. Todos sonaban hermosos provenientes del magnífico piano. Mientras Marcus tocaba las últimas notas de su canción, abrió lentamente los ojos. La sala seguía vacía y silenciosa, salvo por los ecos que se desvanecían de la música. Marcus se quedó quieto un momento, con las manos apoyadas en las teclas, intentando aferrarse a la sensación de volver a componer música. La realidad empezó a volver a él poco a poco. Marcus recordó dónde estaba y qué estaba haciendo. Era el conserje sentado ante un piano que no le pertenecía en una escuela donde solo debía limpiar. Su corazón empezó a latir más rápido, pero esta vez de miedo en lugar de alegría. Marcus rápidamente levantó las manos de las teclas y se levantó del banco. Miró a su alrededor con nerviosismo, asegurándose de que nadie hubiera entrado mientras tocaba. La sala seguía vacía, pero Marcus se sentía expuesto y culpable. Había hecho algo que no debía hacer, y ahora le preocupaban las consecuencias. Empujó la banqueta del piano a su posición exacta y recogió sus productos de limpieza. Marcus intentó que todo pareciera exactamente igual que antes.
Empezó a tocar. No quería que nadie supiera lo que había hecho. El piano parecía el mismo de siempre, perfecto e intacto. Pero mientras Marcus se preparaba para salir de la sala de música, se dio cuenta de que era él quien había cambiado. Tocar el piano de nuevo había despertado algo dentro de él que creía muerto. La música aún resonaba en su mente y su dedo aún hormigueaba al tocar las teclas. Marcus supo que su vida nunca volvería a ser la misma después de esos minutos de música prohibida. Apagó las luces y cerró la puerta de la sala de música. Mientras caminaba por el pasillo vacío con su carrito de limpieza, aún podía oír la melodía que había tocado resonando en su memoria. No sabía que alguien más también había escuchado su música, y que ese momento pronto lo cambiaría todo para ambos. Isabella Petón estaba sentada en el lujoso coche de su familia mientras el chofer se alejaba de la academia. Tenía 17 años, cabello largo y oscuro e inteligentes ojos marrones. Isabella siempre vestía con la ropa más elegante y llevaba bolsos de diseñador, pero hoy parecía cansada e infeliz. El coche solo había recorrido 3 manzanas cuando Isabella se dio cuenta de que había olvidado su libro de texto de química. Tenía un examen importante el lunes y necesitaba el libro para estudiar durante el fin de semana. Isabella suspiró y le pidió al chofer que diera la vuelta y regresara a la escuela. «Voy a buscarlo rápidamente», le dijo. «Solo tardaré 1 minuto». Isabella usó su llave de estudiante para entrar a la academia por la entrada principal. El edificio estaba tranquilo y tenuemente iluminado, con la mayoría de las luces apagadas durante el fin de semana. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras caminaba hacia su casillero. La vida de Isabella parecía perfecta desde fuera, pero a menudo se sentía sola y vacía por dentro. Sus padres eran personas muy ricas e importantes en la ciudad. Su abuelo había fundado la academia hacía 50 años, y su apellido estaba en los edificios de toda la ciudad. Todos esperaban que Isabella fuera perfecta, que sacara notas perfectas, que se comportara como una jovencita perfecta todo el tiempo. Pero Isabella no se sentía perfecta. Se sentía presionada y estresada la mayor parte del tiempo. Tenía que tomar las clases más difíciles, unirse a los clubes adecuados y ser amiga de la gente adecuada. Sus padres planeaban cada detalle de su vida, desde a qué universidad asistiría hasta qué carrera elegiría. A veces Isabella se preguntaba si alguna vez podría tomar sus propias decisiones. Isabella llegó a su casillero y encontró su libro de química. Al cerrar la puerta del casillero, oyó algo que la hizo detenerse y escuchar con atención. Era música. Una hermosa música de piano que provenía de algún lugar del edificio. Isabella frunció el ceño, preguntándose quién estaría tocando a esa hora del día, cuando todos se habían ido a casa. La música no se parecía a nada que Isabella hubiera escuchado antes. Había estado tomando clases de piano desde los 5 años y conocía muy bien la música clásica. Pero esta música era diferente. Tenía un sentimiento y una emoción que le aceleraban el corazón. Sonaba como si la persona que tocaba realmente quisiera cada nota. Isabella siguió el sonido por el pasillo hacia la sala de música. La música se hacía más fuerte a medida que se acercaba, y podía oír más detalles en la melodía. Era triste y esperanzadora a la vez, como si alguien contara la historia de toda su vida a través de las teclas del piano. Cuando Isabella llegó a la sala de música, vio que la puerta estaba entreabierta y que entraba luz. Se acercó muy silenciosamente y miró por la rendija de la puerta. Lo que vio la sorprendió tanto que casi se quedó sin aliento. Marcus, el conserje, estaba sentado al piano de cola tocando la música más hermosa que Isabella había escuchado jamás. Tenía los ojos cerrados y todo su cuerpo parecía estar conectado con la música. Sus manos se movían por las teclas con una destreza y una gracia que Isabella nunca había visto. Por lo tanto, ni siquiera de su costosa profesora de piano. Isabella nunca le había prestado mucha atención a Marcus. Como la mayoría de los estudiantes, lo veía como un simple elemento secundario de la vida escolar. Era el hombre tranquilo que vaciaba la basura y limpiaba los pisos.
Probablemente le había dado los buenos días varias veces, pero nunca lo había visto como una persona real con su propia vida e historia. Ahora, al ver a Marcus tocar el piano, Isabella se dio cuenta de lo equivocada que había estado. No era solo un conserje. Era un músico de verdad, alguien con un talento increíble y sentimientos profundos. La música que creaba era más real y hermosa que cualquier otra que hubiera escuchado en sus años de costosas clases. Isabella escuchaba desde fuera de la puerta, temerosa de moverse o hacer cualquier sonido que pudiera interrumpir la actuación. Observaba el rostro de Marcus mientras tocaba, viendo cómo las emociones cruzaban su rostro como nubes que se movían por el cielo. A veces parecía tranquilo y feliz. A veces parecía triste y distante, pero siempre parecía completamente absorto en la música. La canción que Marcus tocaba parecía contar una historia completa. Empezó suavemente, como alguien que recuerda momentos felices de antaño. Luego se volvió más fuerte y compleja, como alguien que enfrenta dificultades y desafíos en la vida. Había partes que sonaban enojadas y frustradas, y partes que sonaban cansadas y derrotadas. Pero la música nunca perdió su subyacente sentido de esperanza. Incluso en las partes más tristes, había algo que sugería que quien la tocaba creía que la belleza y la bondad aún existían en el mundo. Isabella se sintió conmovida hasta las lágrimas por la profundidad del sentimiento en la música. Isabella había estudiado piano durante 12 años, pero nunca había tocado nada que sonara así. Sus clases se centraban en la técnica y la precisión. Su profesora siempre la corregía cuando intentaba añadir sus propios sentimientos a la música. «Tócala exactamente como está escrita», le decía la profesora. «No añadas emociones innecesarias». Al escuchar a Marcus tocar, Isabella se dio cuenta de que sus clases de piano habían estado perdiendo lo que más faltaba: la parte importante de la música, el corazón humano. Todos esos años de escalas, ejercicios y piezas clásicas perfectamente memorizadas le habían enseñado a tocar las teclas correctas en el momento preciso. Pero no le habían enseñado a crear música con un significado real. Marcus tocaba varias canciones diferentes, pasando de una a otra sin parar. Algunas parecían ser piezas clásicas que Isabella reconocía, pero Marcus las tocaba con su propio estilo e interpretación. Otras sonaban como canciones escritas por él mismo, melodías que surgían de sus propias experiencias y sentimientos. Isabella se preguntó sobre la vida de Marcus. ¿Dónde había aprendido a tocar así? ¿Qué había sucedido para que su música sonara tan llena de experiencia y emoción? ¿Por qué trabajaba como conserje en lugar de actuar en salas de conciertos? Claramente, había una historia detrás de este hombre en la que nunca se había molestado en pensar. Mientras Marcus tocaba, Isabella también comenzó a comprender algo sobre sí misma. Se dio cuenta de que había estado viviendo su vida como si tocara el piano, siguiendo todas las reglas, haciendo lo que los demás esperaban, pero sin expresar nunca quién era realmente en su interior. Sus padres, sus profesores, incluso sus amigos, parecían querer que fuera de cierta manera, igual que su profesora de piano quería que tocara música de cierta manera. Pero ver a Marcus volcar su alma en la música hizo que Isabella se preguntara cómo se sentiría vivir con esa autenticidad. ¿Cómo sería hacer algo porque saliera de su corazón, no porque alguien más lo esperara? ¿Cómo sería crear algo hermoso que fuera verdaderamente suyo? La música continuó durante varios minutos más, e Isabella se quedó paralizada, temerosa de que cualquier movimiento rompiera el hechizo. Nunca antes había experimentado algo así. La combinación de la hermosa música y la sorpresa de descubrir que Marcus era un músico tan talentoso la hicieron sentir como si estuviera viendo el mundo de una manera completamente nueva. Isabella notó detalles en Marcus que nunca antes había visto. Su uniforme de limpieza estaba impecable, incluso después de un día completo de trabajo. Su postura al tocar mostraba dignidad y gracia. Sus manos, que probablemente había visto moviendo un trapeador o sacando la basura, se movían por las teclas del piano como si pertenecieran a un lugar. Allí, por primera vez, Isabella vio a Marcus como una persona completa, con sus propios sueños,
talentos e historia. Se sintió avergonzada de no haberse molestado en fijarse en él antes. ¿A cuántas otras personas en su vida había pasado por alto simplemente porque no encajaban en su mundo de riqueza y privilegio? La música comenzó a disminuir su ritmo y a volverse más suave. Isabella notó que Marcus estaba terminando su interpretación. Lo observó mientras tocaba las últimas notas con gran cuidado y delicadeza, dejando que cada una resonara en el aire antes de añadir la siguiente. Cuando la última nota se desvaneció, Marcus se quedó quieto un momento con las manos sobre las teclas. Isabella vio a Marcus abrir los ojos y mirar alrededor como si regresara de un lugar lejano. Lo vio levantarse del piano y empezar a recoger sus productos de limpieza. El hechizo se rompía y la realidad volvía a ambos. Isabella sabía que debía alejarse en silencio y fingir que nunca había visto ni oído nada. Sería lo más seguro, lo más educado, que no causaría problemas a nadie. Marcus nunca sabría que ella los había estado observando y ambos podrían volver a sus vidas normales. Pero algo dentro de Isabella no la dejaba marcharse. La música la había conmovido tanto que se sintió transformada. No podía fingir que nunca había sucedido. Por primera vez en su vida, Isabella se sintió obligada a hacer algo valiente y honesto, aunque pudiera ser incómodo. Isabella respiró hondo y empujó la puerta con suavidad. Entró en la sala de música, con el corazón latiendo aceleradamente por el nerviosismo y la emoción. Estaba a punto de cruzar la línea que separaba su mundo privilegiado del humilde de Marcus, y no tenía ni idea de qué sucedería después. Marcus estaba recogiendo su paño de limpieza cuando oyó pasos detrás de él. Se giró y vio a Isabella de pie en la puerta, mirándolo con una expresión que nunca antes había visto en el rostro de ningún estudiante. No era la habitual indiferencia cortés ni la ocasional sonrisa condescendiente. En cambio, Isabella lo miró con genuino respeto y asombro. Los dos se quedaron allí un momento, mirándose desde el otro lado del salón de música. Marcus sintió que el pánico le invadía el pecho al darse cuenta de que alguien había descubierto su secreto. Isabella estaba nerviosa, pero también emocionada, sabiendo que estaba a punto de tener una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Marcus sintió que su rostro se ponía rojo de vergüenza y miedo. Le temblaban las manos al darse cuenta de que Isabella Petton, la nieta del fundador de la academia, lo había pillado tocando el caro piano. Se apartó rápidamente del instrumento y bajó la mirada al suelo. «Lo siento, señorita Petton», dijo Marcus en voz baja. «Estaba terminando de limpiar y toqué las teclas sin querer. Sé que no debería haberlo hecho. No volverá a pasar». Marcus empezó a recoger sus artículos de limpieza más rápido, con la esperanza de poder salir de la habitación enseguida. Su mente se llenó de preocupación por lo que sucedería después. ¿Se lo diría Isabella a sus padres? ¿Perdería su trabajo? Este trabajo era todo lo que tenía y no podía permitirse estar desempleado. Pero Isabella no se movió de la puerta. En cambio, se adentró en la habitación, con los ojos aún abiertos de asombro. Miró a Marcus, luego al piano, y luego de nuevo a Marcus. «Eso no fue accidental», dijo Isabella en voz baja. «¿Lo que acabas de tocar? Eso fue increíble. ¿Dónde aprendiste a tocar así?» Marcus miró a Isabella sorprendido. Había esperado que estuviera enfadada o disgustada porque el conserje se había atrevido a tocar el caro piano de su familia. En cambio, sonaba genuinamente curiosa e impresionada. Marcus no estaba seguro de cómo responder. Yo solía tocar cuando era más joven», dijo Marcus con cuidado. «Pero eso fue hace mucho tiempo. Realmente no debería haber tocado el piano. Entiendo si necesitas informar esto». Isabella negó con la cabeza rápidamente. «No lo entiendes. Esa fue la música más hermosa que he escuchado. Llevo 12 años tomando clases de piano y nunca he oído a nadie tocar con tanto sentimiento. ¿Cómo es posible?» Marcus miró fijamente a Isabella, intentando comprender por qué no estaba enfadada con él. En su experiencia,
A la gente rica no solía importarle los sentimientos ni el talento de la gente trabajadora como él. Desde luego, no preguntaban a los conserjes sobre su formación musical. Aprendí casi solo, dijo Marcus lentamente. Mi madre me compró un piano viejo cuando tenía 7 años. Practiqué todos los días hasta los 18. ¿Qué pasó cuando tenías 18? Preguntó Isabella, acercándose a Marcus. Marcus dudó. Nunca le había contado su historia a nadie de la academia. No estaba seguro de si Isabella realmente quería saber de su vida o si solo estaba siendo educada, pero algo en su voz le hizo pensar que estaba realmente interesada. Mi padre enfermó, explicó Marcus. Las facturas médicas eran muy caras y alguien de la familia necesitaba trabajar a tiempo completo. No pude ir a la universidad como había planeado. Tuve que aceptar un trabajo para ayudar a pagar su tratamiento y sus medicamentos. La expresión de Isabella se entristeció. ¿Y tu música? ¿No podías seguir tocando?, preguntó Marcus con tristeza. No había tiempo. Trabajaba muchas horas y cuando llegaba a casa, estaba demasiado cansado para practicar. Al final, tuvimos que vender el piano para pagar más facturas médicas. No he vuelto a tocar desde entonces, excepto hoy. ¿Cuánto tiempo hace de eso?, preguntó Isabella. 27 años, dijo Marcus en voz baja. Iba a estudiar música en la universidad. Incluso me aceptaron en un buen programa. Pero la vida había cambiado. Planes diferentes para mí. Isabella sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No podía imaginar tener un talento tan hermoso y verse obligada a renunciar a él. Sus clases de piano siempre le habían parecido una tarea pesada, algo que sus padres la obligaban a hacer porque era lo que se esperaba de los niños ricos. Pero Marcus, obviamente, amaba profundamente la música, y las circunstancias se la habían arrebatado. No puedo creer que recuerdes tocar tan bien después de todos estos años, dijo Isabella. Esa canción que estabas tocando, ¿la escribiste tú mismo? Marcus asintió. La escribí a los 16 años. Se trataba de la esperanza en un futuro mejor, incluso cuando las cosas parecían difíciles. La llamé la promesa del mañana. Era hermosa, dijo Isabella con sinceridad. Me hizo sentir cosas que nunca antes había sentido al escuchar música. Mi profesora de piano siempre me dice que toque exactamente lo que está escrito en la página, sin interpretaciones personales. Pero lo que hiciste fue completamente diferente. Pusiste toda tu vida en esa música. Marcus miró a Isabella con sorpresa. Nunca pensó que su simple canción pudiera afectar a alguien de su entorno. «Te gustó mucho. Me encantó», dijo Isabella con firmeza. Era real. Toda la música que he aprendido parece falsa comparada con lo que acabas de tocar. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces música que realmente signifique algo? Marcus pensó un momento en cómo responder a su pregunta. Creo que la música tiene que salir del corazón, dijo finalmente. Tienes que sentir lo que tocas, no solo pensarlo. Las notas en la página son solo el principio. La verdadera música surge de tus propias experiencias y emociones. Isabella se sentó en una de las sillas cerca del piano. Nunca antes había pensado en la música de esa manera. Siempre me he centrado en tocar cada nota a la perfección, manteniendo el compás perfecto con la digitación correcta, pero nunca había pensado en lo que se supone que significa la música ni en cómo debería hacer sentir a la gente. La técnica perfecta es importante. Marcus dijo, sentarse en una silla con los artículos de limpieza y otra. Pero si eso es todo lo que tienes, la música no llega al corazón de nadie. Se convierte en un ejercicio, como resolver problemas de matemáticas. Así es exactamente como me siento al tocar el piano, dijo Isabella con frustración. Como problemas de matemáticas. Puedo tocar piezas complicadas sin cometer errores, pero cuando termino, no siento nada. Y no creo que nadie que la escuche sienta nada tampoco. Marcus miró a esta joven adinerada y se dio cuenta de que, a pesar de todas sus ventajas, luchaba con algo que él entendía muy bien. ¿Quieres que te muestre lo que quiero decir?,
Preguntó con cuidado. Los ojos de Isabella se iluminaron. ¿Harías eso? ¿Me enseñarías? Marcus se puso nervioso ante la idea. No sé si sería apropiado, señorita Petón. Solo soy el conserje. Tienes un profesor de piano de verdad que sabe mucho más que yo. Pero mi profesor de piano de verdad nunca me ha hecho sentir como tu música me acaba de hacer sentir, dijo Isabella con pasión. Por favor, quiero entender cómo tocar música que realmente importe. ¿Me lo enseñarías? Marcus miró a Isabella un largo rato. Vio un deseo genuino en sus ojos, una ansia por aprender algo real y significativo. Le recordó su propia afición por la música de joven. A pesar de la diferencia de sus orígenes, reconoció un alma gemela. Podría enseñarte un poco, dijo Marcus con cuidado. Pero esto tendría que quedar entre nosotros. Si alguien descubriera que te estaba dando clases de piano, definitivamente perdería mi trabajo. No se lo diré a nadie, prometió Isabella rápidamente. Este puede ser nuestro secreto. Marcus se levantó y se acercó al piano de nuevo. Se sentó en el banco y miró las teclas. Lo primero que debes entender es que cada pieza musical cuenta una historia. Antes de tocar una sola nota, necesitas saber qué historia quieres contar. Isabella se movió para pararse junto al piano, donde podía ver el ángulo de Marcus. ¿Qué historia contaba tu canción? Trataba sobre un joven que tenía grandes sueños, pero enfrentaba muchos obstáculos. Marcus explicó. El comienzo es suave y esperanzador, como alguien que imagina un futuro maravilloso. Luego se vuelve más complejo y a veces duro, como las dificultades que surgen cuando intentas hacer realidad tus sueños. Pero termina con esperanza de nuevo. Porque incluso cuando pasan cosas malas, puedes creer que las cosas buenas son posibles. Marcus volvió a tocar la melodía, pero esta vez la tocó despacio y explicó lo que hacía. Fíjate en cómo presiono esta tecla un poco más fuerte cuando la música llega a la parte difícil y cómo bajo un poco la velocidad aquí, como quien respira hondo antes de enfrentarse a un desafío. Isabella observaba atentamente las manos de Marcus, intentando comprender no solo lo que tocaba, sino por qué lo hacía de esa manera. Nunca había visto a nadie abordar la música de esa manera. Su profesor de piano siempre se centraba en la velocidad y la precisión, nunca en el significado ni la emoción. Ahora inténtalo tú, dijo Marcus, levantándose del banco. Pero primero, dime qué historia quieres contar con la música. Isabella se sentó al piano, nerviosa, pero emocionada. Había tocado ese piano muchas veces, pero nunca se había sentido así. Se sentía diferente al saber que estaba a punto de intentar crear música en lugar de simplemente reproducir notas en una página. Quiero contar una historia sobre sentirse atrapada, dijo Isabella lentamente. Sobre tener todo lo que se supone que debes desear, pero sentirte vacío por dentro. Sobre querer encontrar algo real y verdadero. Marcus asintió con aprobación. Esa es una buena historia. Ahora, ¿cómo crees que debería sonar? ¿Rápido o lento? ¿Fuerte o suave? ¿Feliz o triste? Isabella pensó detenidamente. Debería empezar suave y triste porque así es como se siente estar atrapado. Luego tal vez podría volverse más fuerte y desesperado, como alguien que intenta liberarse. Y luego tal vez podría terminar con algo esperanzador, como encontrar una salida. Perfecto, dijo Marcus. Ahora, pon tus manos sobre las teclas e intenta tocar lo que acabas de describir. No te preocupes por tocar una canción en particular. Simplemente toca lo que tu historia te hace sentir. Isabella puso las manos sobre las teclas del piano y cerró los ojos. Por primera vez en su vida, intentó tocar música que saliera de su corazón en lugar de una partitura. Los sonidos que producía no eran perfectos, ni seguían ninguna composición que hubiera aprendido, pero eran reales y eran suyos. Mientras Isabella tocaba, Marcus escuchaba con creciente asombro. A pesar de su falta de experiencia con este tipo de interpretación, tenía instintos musicales naturales que eran incluso más fuertes que su formación técnica. Con un poco de guía,
Empezaba a entender cómo hacer música con un significado real. Cuando Isabella terminó de tocar, abrió un... Durante las siguientes 3 semanas, Isabella y Marcus se reunieron en secreto en el aula de música después del horario escolar. Isabella les dijo a sus padres y amigos que se quedaría hasta tarde para estudiar más, lo cual no era del todo falso. Estaba estudiando, pero no de la forma que nadie esperaba. Sus clases eran distintas a todo lo que Isabella había experimentado. Marcus no usaba partituras tradicionales ni se centraba en ejercicios de dedos como su profesor de piano habitual. En cambio, le enseñó a escuchar sus propios sentimientos y a plasmarlos en música. La música es un lenguaje, explicó Marcus durante su segunda clase. Al igual que se usan palabras para decirle a alguien lo que se piensa, se pueden usar notas musicales para decirle lo que se siente. Pero primero, hay que comprender lo que uno mismo siente. A Isabella este enfoque le pareció emocionante y desafiante a la vez. Toda su vida le habían dicho qué pensar y sentir. Sus padres opinaban sobre todo, qué ropa debía ponerse, qué amigos debía tener, a qué actividades debía unirse. Ahora, Marcus le pedía que descubriera sus propias emociones auténticas y las expresara a través de la música. Durante su tercera clase, Marcus le enseñó a Isabella sobre la narrativa musical. Cada pieza musical debe llevar al oyente a un viaje. Él explicó, debería tener un principio, un desarrollo y un final, como un libro o una película. Le mostró cómo crear tensión en la música tocando gradualmente más alto o más rápido, y cómo crear una resolución volviendo a melodías más suaves y sencillas. Isabella practicó la creación de sus propias historias musicales cortas, cada una expresando diferentes emociones y experiencias de su vida. Isabella descubrió que tenía años de sentimientos no expresados almacenados en su interior. A medida que aprendió a acceder a estas emociones a través de la música, comenzó a comprenderse a sí misma de una manera que nunca antes había hecho. Se dio cuenta de que debajo de su apariencia educada y perfecta, se sentía frustrada, sola y ansiosa por una conexión genuina. Siento que he llevado una máscara toda mi vida, le dijo Isabella a Marcus durante su cuarta lección. Tocar música de esta manera es la primera vez que me he sentido yo misma. Marcus entendió exactamente lo que quería decir. La música puede ser muy liberadora. Estuvo de acuerdo. Cuando tocas con el corazón, no puedes esconderte tras pretensiones ni intentar ser alguien que no eres. La verdad sale a la luz en la música, lo quisieras o no. A medida que continuaban las clases, Isabella comenzó a cambiar de maneras que no tenían nada que ver con la música. Empezó a cuestionar otros aspectos de su vida que siempre había aceptado sin pensar. ¿Por qué tenía que tomar todas las clases avanzadas y algunas no le interesaban? ¿Por qué tenía que ser amiga de ciertas personas solo porque sus familias eran adineradas? ¿Por qué no podía elegir su propio camino en lugar de seguir el que sus padres habían trazado para ella? Marcus notó estos cambios en Isabella y se sintió orgulloso y preocupado a la vez. Le alegraba verla desarrollar independencia y autenticidad, pero le preocupaba lo que sucedería cuando su nueva forma de pensar entrara en conflicto con las expectativas de su familia. Cambiar puede ser difícil, advirtió Marcus a Isabella durante una de sus clases. Cuando empiezas a vivir con más autenticidad. Básicamente, algunas personas en tu vida pueden no entenderlo o no aprobarlo. Tienes que estar preparada para eso. Isabella asintió, pero estaba demasiado emocionada con su nueva libertad como para preocuparse mucho por las consecuencias. Por primera vez en su vida, se sentía realmente viva. Sus clases se convirtieron en el momento culminante de ambas semanas. Isabella las esperaba con una emoción que nunca antes había sentido. Marcus se sintió revitalizado al tener un propósito más allá de sus tareas de limpieza. Enseñar a Isabella le recordó su propia pasión por la música y le dio una sensación de significado que había extrañado durante años. Marcus también comenzó a ver a Isabella como mucho más que una niña rica y privilegiada. A medida que se sinceraba durante las clases, descubrió que era inteligente, atenta y genuinamente amable.
Le hacía preguntas sobre su vida y escuchaba atentamente sus respuestas. Lo trataba con respeto e interés, algo que rara vez ocurría en su trabajo diario. Cuéntame más sobre cuando eras joven y soñabas con ser músico profesional, le preguntó Isabella durante una lección. ¿Cómo fue tener ese sueño? Marcus sonrió al recordarlo. Sentía que todo era posible. Practicaba durante horas todos los días, y cada canción que aprendía me hacía sentir que me acercaba a mi objetivo. Solía imaginarme tocando en grandes salas de conciertos con un público que amaba la música tanto como yo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber renunciado a ese sueño?, preguntó Isabella con dulzura. Marcus pensó un momento antes de responder. Solía arrepentirme mucho. Durante años, me sentí amargado por las decisiones que tuve que tomar. Pero he aprendido que la vida rara vez sale según nuestros planes. A veces tenemos que renunciar a un sueño para cuidar de las personas que amamos. Eso no significa que el sueño no valiera nada, solo que otras cosas se volvieron más importantes. Isabella se sintió conmovida por la sabiduría y la madurez de Marcus. Se dio cuenta de que, a pesar de su humilde situación, había aprendido valiosas lecciones sobre la vida que su familia y amigos adinerados nunca le habían enseñado. A medida que avanzaban sus lecciones, la forma de tocar de Isabella mejoró drásticamente. Aprendió a usar la dinámica, tocando algunas notas suavemente y otras con fuerza para crear efectos emocionales. Descubrió cómo usar el ritmo y la sincronización para crear suspenso o crear sentimientos de paz. Y lo más importante, aprendió a confiar en sus instintos y a expresar su autenticidad a través de la música. Marcus estaba asombrado por el progreso de Isabella. «Tienes una inteligencia musical natural», le dijo. «La mayoría de la gente puede aprender a tocar las notas correctamente, pero no todos pueden aprender a hacer música que llegue al corazón. Tú tienes ese don». Durante su séptima lección, Marcus le enseñó a Isabella una de sus propias composiciones, una pieza suave que llamó Morning Ope. La canción trataba sobre encontrar razones para ser optimista incluso en tiempos difíciles. «Esto es hermoso», dijo Isabella mientras aprendía la melodía. «Suena como la luz del sol atravesando las nubes». «Eso es exactamente lo que intentaba expresar», dijo Marcus con placer. «La música puede pintar imágenes con sonido, al igual que los artistas pintan imágenes con colores». Isabella practicó el duelo por la esperanza hasta que pudo interpretarla con la misma profundidad emocional que Marcus le había mostrado. Al terminar, ambos se sentaron en silencio un momento, conmovidos por la belleza de la música. «Ojalá pudiera compartir esto con otras personas», dijo Isabella con nostalgia. «Mis amigos y mi familia no tienen ni idea de que la música pueda ser así. Creen que el piano se trata solo de tocar piezas complicadas para impresionar en las fiestas». Marcus sintió una punzada de preocupación. «Recuerda, Isabella, tenemos que mantener estas clases en secreto. Si alguien se enterara, nos causaría graves problemas a ambos». «Lo sé», dijo Isabella, «pero a veces me entristece que algo tan hermoso tenga que estar oculto». A medida que continuaban las clases, Isabella empezó a luchar con una doble vida. Durante el horario escolar y en casa con su familia, tenía que fingir ser la misma persona obediente y predecible de siempre. Pero por dentro, estaba cambiando rápidamente. Las clases de música con Marcus habían despertado partes de su personalidad que llevaban años dormidas. A Isabella le resultaba cada vez más difícil asistir a sus clases de piano habituales con la señora Richardson, su profesora titular. Los ejercicios técnicos y las rígidas piezas clásicas le parecían vacíos y sin sentido comparados con la expresiva música que estaba aprendiendo con Marcus. «Isabella, pareces distraída hoy», la señora Richardson comentó durante una lección. «Tu técnica sigue siendo excelente, pero no te estás concentrando en la precisión como de costumbre». Isabella quería explicarle que la precisión no lo era todo, que se suponía que la música debía tener alma y significado. Pero sabía que no podía decir estas cosas sin revelar sus lecciones secretas. «Lo siento, señora Richardson», dijo Isabella cortésmente.
Intentaré concentrarme mejor. Durante su 10ª lección secreta, Isabella le pidió a Marcus que le enseñara a improvisar, a crear música espontánea. Sin partituras ni canciones predefinidas. La improvisación se basa en la confianza, explicó Marcus. Tienes que confiar en tus instintos y no preocuparte por cometer errores. El objetivo no es la perfección, sino la expresión. Marcus tocó una progresión de acordes sencilla y animó a Isabella a improvisar una melodía sobre ella. Al principio, Isabella se sentía nerviosa y emitía sonidos vacilantes y cuidadosos. Pero a medida que se relajaba y dejaba de preocuparse por hacerlo bien, su interpretación se volvía más segura y creativa. Eso es todo. Marcus la animó. No pienses tanto. Simplemente siente la música y deja que tus manos sigan a tu corazón. Isabella descubrió que la improvisación era increíblemente liberadora para alguien que había pasado toda su vida siguiendo reglas y cumpliendo las expectativas de los demás. La capacidad de crear algo completamente original y espontáneo le parecía revolucionaria. Así es como quiero que se sienta toda mi vida. Isabella le dijo a Marcus después de una exitosa sesión de improvisación. Quiero tomar decisiones basadas en lo que siento que es correcto, no en lo que los demás esperan que haga. Marcus se sentía orgulloso del crecimiento de Isabella y preocupado por a dónde podría llevarme. Podía ver que sus lecciones la estaba cambiando de manera fundamental, y se preguntaba si estaba preparada para los conflictos que podrían surgir cuando su nueva autenticidad chocara con las expectativas tradicionales de su familia. Crecer en tu verdadero yo es importante, le dijo Marcus. Pero recuerda ser paciente con las personas que no comprenden los cambios en ti de inmediato. A veces, quienes nos quieren necesitan tiempo para aceptar nuevas versiones de quienes somos. Isabella asintió, pero en secreto comenzaba a sentirse impaciente con los compromisos que tenía que hacer. Cuanto más auténtica se volvía a través de la música, más difícil. Victoria Petón estaba sentada en su lujoso coche fuera de la academia, mirando su reloj de diamantes con creciente impaciencia. Era jueves por la noche y había decidido sorprender a Isabella recogiéndola de su sesión de estudio en lugar de enviar al conductor como de costumbre. Victoria se sentía culpable por lo ocupada que había estado con eventos benéficos y obligaciones sociales, y pensó que una visita sorpresa le demostraría a Isabella cuánto le importaba. El edificio de la academia parecía casi oscuro desde fuera, con solo unas pocas ventanas iluminadas. Victoria frunció el ceño al darse cuenta de lo tarde que se estaba haciendo. Las sesiones de estudio de Isabella solían terminar a las 6, pero ya eran las 6:30. Victoria decidió entrar a buscar a su hija. Usó su llave especial, que poseía como miembro de la junta directiva de la academia, para entrar por la entrada principal. El edificio estaba silencioso y tenuemente iluminado, tal como esperaba a esa hora del día. Los zapatos de tacón alto de Victoria resonaban con fuerza en el suelo de mármol mientras caminaba por los pasillos vacíos. Victoria Petón tenía 45 años, un cabello rubio perfectamente peinado y ropa que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Estaba acostumbrada a controlar todos los aspectos de la vida de su familia y se enorgullecía de mantener su estatus social y reputación. Victoria tenía planes específicos para el futuro de Isabella, incluyendo a qué universidad asistiría y con qué tipo de esposo se casaría. Mientras Victoria caminaba por el edificio buscando a Isabella, escuchó el sonido de música de piano que provenía de la dirección del salón de música. Sonrió, pensando que Isabella debía estar practicando para un recital. Victoria decidió escuchar un momento antes de interrumpir, curiosa por saber cómo progresaban las habilidades de su hija. Pero a medida que Victoria se acercaba al salón de música, se dio cuenta de que algo andaba mal. La música que escuchaba no se parecía a nada que Isabella tocara habitualmente. Era más emotiva y expresiva que las piezas clásicas que su hija había estado aprendiendo. Victoria frunció el ceño y aceleró el paso hacia el salón de música. Cuando Victoria llegó a la puerta, que estaba entreabierta, miró dentro y vio algo que le paralizó el corazón de la sorpresa y la ira. Isabella estaba sentada al piano.
Pero no estaba sola. Marcus, el conserje, estaba de pie junto a ella, inclinándose para mostrarle algo en el teclado. Victoria observó en un silencio horrorizado cómo Marcus corregía suavemente la posición de la mano de Isabella y decía algo que hizo sonreír y asentir con entusiasmo. Los dos parecían completamente cómodos juntos, como si hubieran estado trabajando juntos durante mucho tiempo. La mente de Victoria daba vueltas mientras intentaba comprender lo que veía. ¿Por qué Isabella seguía las instrucciones del conserje? ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto? ¿Qué pensarían las personas si descubrieran que un miembro de la familia Petón se relacionaba con un trabajador de mantenimiento? Victoria sintió una mezcla de ira, vergüenza y miedo. Estaba enfadada porque Isabella le había mentido sobre quedarse hasta tarde en las sesiones de estudio. Le avergonzaba que su hija hubiera estado pasando tiempo en secreto con alguien de una clase social tan inferior a la suya. Y tenía miedo de lo que esto podría significar para la reputación de su familia si alguien más se enteraba. Victoria empujó la puerta y entró en la habitación. Isabella, dijo bruscamente, ¿qué está pasando aquí? Tanto Isabella como Marcus dieron un salto de sorpresa y miedo. El rostro de Isabella palideció al darse cuenta de que su secreto había sido descubierto. Marcus se apartó inmediatamente del piano y bajó la mirada al suelo, sabiendo que estaba en serios problemas. Madre, dijo Isabella con voz temblorosa. ¿Yo? ¿Estábamos? ¿Estábamos? ¿Qué? Exigió Victoria con voz fría y enojada. Miró a Marcus con disgusto. Tú, le dijo, aléjate de mi hija inmediatamente. Marcus se alejó aún más de Isabella y del piano. Señora Petón, puedo explicarlo, dijo en voz baja. No quiero oír ninguna explicación suya, espetó Victoria. Quiero saber por qué pensó que era apropiado estar a solas con mi hija y por qué tocaba ese piano cuando se supone que debería estar limpiando este edificio. Isabella se levantó del banco del piano, intentando encontrar el valor para defender a Marcus. Mamá, por favor, no te enfades con él. Fue idea mía. Le pedí que me enseñara. Le pediste al conserje que te enseñara, dijo Victoria con incredulidad. Isabella, ¿te has vuelto loca? Tienes un profesor de piano perfectamente cualificado. ¿Por qué necesitarías clases de él? Isabella miró a Marcus, que miraba al suelo con los hombros hundidos en la derrota. Se dio cuenta de que probablemente iba a perder el trabajo por culpa de sus clases, y pensarlo la llenó de culpa y tristeza. Marcus es un músico increíble, mamá, dijo Isabella, intentando mantener la voz firme. Me ha enseñado más sobre música en las últimas semanas que en años de clases regulares. Tiene verdadero talento y sabiduría. Victoria miró a su hija atónita. Nunca antes había oído a Isabella hablar con tanta pasión sobre nada, y desde luego nunca había esperado oírla defender a un conserje. Isabella, no sé qué te habrá dicho este hombre, pero claramente se ha aprovechado de tu amabilidad e ingenuidad. No se aprovechó de mí, dijo Isabella más alto. No ha sido más que respetuoso y amable. Me ha ayudado a entender la música como nunca antes. Marcus finalmente levantó la vista del suelo. Señora Petón, dijo en voz baja pero digna. Su hija dice la verdad. Nunca me acerqué a ella de forma inapropiada. Me pidió que la ayudara con la música, y debería haberle dicho que no, pero entendía cuánto quería aprender. Nunca quise hacer daño. Victoria miró a Marcus con ojos fríos. Si tu intención era hacer daño o no es irrelevante. Eres empleado de esta academia y no tienes por qué dar clases particulares a los alumnos, especialmente a mi hija. Esto es completamente inapropiado. Madre, por favor, escúchame. Isabella suplicó. Marcus no es un empleado cualquiera. Es un músico de verdad que tuvo que renunciar a sus sueños por circunstancias ajenas a su voluntad. Sabe más de música y de la vida que la mayoría de los profesores de esta escuela. Victoria se enfadaba cada vez más. No entendía por qué Isabella defendía a este hombre con tanta vehemencia, y no le gustaba cómo había cambiado el comportamiento de su hija.
Isabella solía ser obediente y amable, pero ahora discutía y mostraba una terca independencia que a Victoria le resultaba inquietante. No me importa su historia personal, dijo Victoria con firmeza. Lo que me importa es que se haya excedido y se haya involucrado inapropiadamente con mi hija. Esto termina ahora mismo. Victoria se giró hacia Marcus con una expresión severa. Estás despedido. Quiero que recojas tus cosas y te vayas de este edificio inmediatamente. Si te vuelvo a ver cerca de mi hija, llamaré a la policía. Isabella sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mamá, no puedes hacer esto. Marcus no ha hecho nada malo. Yo puedo y lo haré. Victoria respondió bruscamente. ¿Y tú, Isabella, nunca volverás a hablar con este hombre? ¿Me entiendes? Isabella miró a Marcus, quien aceptaba su despido en silencio con dignidad a pesar del evidente dolor en sus ojos. Quería correr hacia él y decirle cuánto lo sentía, pero podía ver por la expresión de su madre que cualquier otra defensa de Marcus solo empeoraría las cosas para él. Lo entiendo, dijo Isabella en voz baja. Pero su voz estaba llena de tristeza y resentimiento. Marcus recogió sus pocos objetos personales de la sala de música. Moviéndose lenta y cuidadosamente, miró a Isabella una última vez y dijo: «Gracias por las lecciones, señorita Petton. Tiene un talento increíble y espero que siga desarrollándolo». «Ya basta», dijo Victoria con frialdad. «Váyase ahora antes de que cambie de opinión y decida presentar cargos por allanamiento». Marcus se dirigió a la puerta con su pequeña caja de pertenencias. Al pasar junto a Isabella, dijo en voz muy baja para que solo ella pudiera oír: «Recuerde lo que hablamos. La música viene del corazón. No dejes que nadie te quite eso». Isabella asintió levemente, con lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas. Vio a Marcus salir de la habitación y sintió como si un pedazo de su corazón se fuera con él. Victoria esperó hasta estar segura de que Marcus había salido del edificio antes de volverse hacia su hija. «Isabella, estoy extremadamente decepcionada de ti. No solo me mentiste sobre lo que hacías después de la escuela, sino que te pusiste en una situación potencialmente peligrosa con un hombre que apenas conoces». «No es peligroso, madre», dijo Isabella entre lágrimas. «Es una de las personas más amables que he conocido». «Tienes 17 años, Isabella. No tienes suficiente experiencia para juzgar el carácter de las personas con precisión. Este hombre podría haberse estado aprovechando de ti de maneras que ni siquiera entiendes». Isabella se sintió frustrada y enojada. Quería explicarle a su madre lo mucho que las lecciones habían significado para ella, como la habían ayudado a descubrir partes de sí misma que ni siquiera sabía que existían. Pero podía ver que su madre no estaba interesada en comprender. «Ahora», Victoria continuó, «quiero que me prometas que nunca volverás a contactar con este hombre. Ni llamadas, ni cartas, ni visitas. Está completamente fuera de tu alcance». Isabella miró el rostro severo de su madre y se dio cuenta de que no tenía opción. Si se negaba a prometerlo, su madre probablemente encontraría maneras de hacerle la vida a Marcus aún más difícil. «Lo prometo», dijo Isabella en voz baja. Pero por dentro, sentía que estaba traicionando a la mejor amiga que había tenido. Victoria asintió con satisfacción. «Bien. Ahora, vámonos a casa. Tenemos que hablar sobre cómo vas a compensar las mentiras». Las 2 semanas posteriores al despido de Marcus fueron las más difíciles de la vida de Isabella. Sentía que vivía en un mundo gris donde ya nada tenía color ni significado. Las clases de música con Marcus habían despertado algo hermoso en su interior. Y ahora que se había ido, todo lo demás parecía vacío y falso. Isabella intentó volver a su rutina, pero nada era igual. Sus clases le parecían aburridas y sin sentido. Las conversaciones de sus amigas sobre fiestas y compras le parecían superficiales y sin sentido. Incluso sus costosas clases de piano con la señora Richardson se convirtieron en sesiones de tortura que le recordaban constantemente lo que había perdido. «Isabella, últimamente tocas muy mal.
se quejó la señora Richardson durante su primera clase después del incidente. No estás prestando atención a la posición correcta de los dedos y tu ritmo es completamente erróneo. ¿Qué te pasa? Isabella. Quería explicar que no podía dejar de pensar en cómo Marcus le había enseñado a jugar con la emoción y el significado. Pero sabía que no podía contarle a nadie sus lecciones secretas. En cambio, se disculpó e intentó concentrarse con más ahínco en los ejercicios técnicos que ahora parecían completamente insignificantes. Victoria vigiló atentamente a su hija durante esas 2 semanas, buscando señales de que Isabella intentaba contactar con Marcus. Le había confiscado temporalmente el teléfono y el ordenador, y se aseguraba de que Isabella volviera directamente a casa del colegio todos los días. Victoria estaba decidida a evitar cualquier contacto entre su hija y el ex conserje. Pero Victoria no entendía que el verdadero daño ya estaba hecho. Isabella había probado la libertad y la autenticidad por primera vez en su vida, y ahora se sentía atrapada y asfixiada por las expectativas de su familia. Cuanto más intentaba controlarla su madre, más sentía Isabella que se moría. Mientras tanto, Marcus luchaba contra el desempleo y la desilusión amorosa. Había encontrado un nuevo trabajo en un pequeño edificio de oficinas al otro lado de la ciudad, pero el trabajo era solitario y deprimente. No había estudiantes que lo inspiraran, ni una hermosa sala de música que limpiar, ni un propósito más allá de ganar un sueldo. Marcus extrañaba muchísimo a Isabella. En el breve tiempo que habían pasado juntos, se había convertido en una hija para él, y enseñarle le había recordado su propia pasión por la música. Ahora pasaba las tardes en su pequeño apartamento, mirando las paredes y preguntándose si alguna vez volvería a sentir ese propósito y esa alegría. 3 semanas después del despido de Marcus, Victoria recibió una elegante invitación que la hizo sonreír con satisfacción. Se acercaba la gala anual de la academia, y como siempre, sería el evento social del año. Familias adineradas, importantes líderes empresariales y políticos influyentes asistirían para apoyar a la escuela y ver actuar a sus hijos. Isabella, Victoria, dijo esa noche en la cena, tengo noticias maravillosas. Ha sido seleccionada para interpretar un solo de piano en la gala de la academia el próximo mes. Es un gran honor y será excelente para tus solicitudes de ingreso a la universidad. Isabella sintió un vuelco. La gala de la academia era el evento más prestigioso del año, con cientos de personas importantes presentes. Había actuado en eventos más pequeños antes, pero nunca en uno tan significativo. Y ahora, con la guía e inspiración de Marcus, la idea de actuar le resultaba aterradora. ¿Qué se supone que debo tocar?, preguntó Isabella en voz baja. La señora Richardson ha seleccionado una hermosa pieza de Chopin, respondió Victoria. Es todo un reto, pero ella cree que estás lista. Tendremos que encargarte un vestido nuevo, por supuesto, y probablemente deberíamos programar algunas clases extra para asegurarnos de que estés perfectamente preparada. Isabella asintió, pero por dentro sentía que la invadía el pánico. Sabía que podía tocar la pieza de Chopin con técnica, pero después de aprender música con Marcus, comprendió que la habilidad técnica no era suficiente. El público adinerado de la gala esperaría quedar impresionado y conmovido por su interpretación. Pero Isabella se sentía incapaz de crear ese tipo de impacto emocional. Durante las siguientes semanas, Isabella practicó la pieza de Chopin obsesivamente. Pero cuanto más la tocaba, más mecánica y sin vida sonaba. La señora Richardson se frustraba cada vez más con la falta de expresión y pasión de Isabella. No entiendo qué le ha pasado a tu forma de tocar, Isabella, dijo la señora Richardson durante una clase particularmente difícil. Solías tener una precisión técnica encantadora, pero ahora tocas como si solo estuvieras siguiendo los pasos. ¿Dónde está tu interpretación artística? Isabella quería gritar que había aprendido sobre interpretación artística con Marcus y que, sin su guía, se sentía perdida y confundida. Pero no podía decir nada de esto,
así que simplemente se disculpó y prometió practicar más. A medida que se acercaba la gala, la ansiedad de Isabella empeoraba cada día. Empezó a tener problemas para dormir y comer. Sus padres notaron que parecía estresada, pero asumieron que eran los nervios normales previos a la actuación. No te preocupes, cariño. Victoria le dijo a su hija. Has estado practicando mucho, y la señora Richardson dice, te sabes la pieza a la perfección. Vas a estar maravillosa. Pero Isabella sabía que conocer las notas a la perfección no era suficiente. Recordó que Marcus le había enseñado que la música tenía que salir del corazón, que tenía que contar una historia y hacer que la gente sintiera algo real. La pieza de Chopin era hermosa, pero Isabella no sabía cómo conectar con ella emocionalmente ni hacerla significativa para su público. 2 semanas antes de la gala, Isabella sufrió un ataque de pánico durante un ensayo. Estaba tocando la pieza por 20ª vez ese día cuando, de repente, no pudo respirar. Le temblaron las manos y tuvo que dejar de tocar porque sintió que se iba a desmayar. Isabella, ¿qué pasa?, preguntó la señora Richardson preocupada. No puedo hacer esto, jadeó Isabella. No puedo actuar en la gala. No estoy lista. La señora Richardson parecía desconcertada. Claro que estás lista. Te sabes cada nota de esta pieza. La has estado tocando de maravilla. Pero no siento nada cuando la toco, dijo Isabella con desesperación. Son solo notas. No significa nada. La señora Richardson frunció el ceño. Isabella, creo que le estás dando demasiadas vueltas. La música no tiene por qué significar nada profundo ni profundo. Simplemente tiene que tocarse correctamente y con el estilo apropiado. Te estás presionando demasiado para ser emocional o expresiva. Isabella se dio cuenta de que su profesora de piano habitual nunca entendería lo que Marcus le había enseñado sobre música. La señora Richardson era técnicamente hábil, pero ella nunca había aprendido a tocar con el corazón. Isabella se sintió más sola y perdida que nunca. Esa noche, Isabella yacía en la cama pensando en Marcus, preguntándose dónde estaba y qué estaría haciendo. Recordó cómo se le iluminaba el rostro cuando hablaba de música y la paciencia que había demostrado al enseñarle a expresar sus sentimientos a través del piano. Deseaba desesperadamente poder hablar con él y pedirle consejos sobre la próxima actuación. Pero Isabella le había prometido a su madre que nunca volvería a contactar con Marcus, y sabía que Victoria seguía observándola atentamente para detectar cualquier señal de desobediencia. Isabella se sentía atrapada entre su lealtad a su madre y su necesidad de la guía musical que solo Marcus podía brindarle. Con el paso de los días, la ansiedad de Isabella por las actuaciones seguía aumentando. Practicó la pieza de Chopin hasta que le dolieron los dedos y se le entumeció la mente, pero aún se sentía desconectada de la música. Cada vez que se sentaba al piano, recordaba lo viva y significativa que la música le había parecido durante sus clases con Marcus. Una semana antes de la gala, Victoria llevó a Isabella a comprar un vestido para la actuación. Eligieron un elegante vestido negro que hacía que Isabella luciera sofisticada y madura. Al mirarse frente al espejo, Isabella se dio cuenta de que se veía exactamente como la joven que sus padres querían que fuera. Refinada, perfecta y completamente convencional. Te ves absolutamente hermosa, cariño, dijo Victoria con orgullo. Todos en la gala van a quedar muy impresionados. Isabella asintió y sonrió, pero por dentro sentía que estaba mirando a una desconocida. La chica del espejo era. Isabella solía ser así antes de conocer a Marcus. Bien vestida y educada, pero vacía y desconectada de su auténtico yo. 3 días antes de la gala, Isabella tuvo un último ensayo general en la academia. Tocó la pieza de Chopin en la misma sala donde una vez aprendió a crear música significativa con Marcus. Mientras sus dedos recorrían las teclas familiares, Isabella se sintió abrumada por la tristeza y la añoranza. La pieza sonaba técnicamente perfecta, pero Isabella sabía que carecía del alma y la emoción que la harían verdaderamente memorable. Podía tocar cada nota correctamente,
pero no lograba que la música cobrara vida como Marcus le había enseñado. La señora Richardson parecía satisfecha con la actuación. Fue encantador, Isabella. Solo recuerda sentarte erguido durante la actuación y tratar de sonreír al público al terminar. Pero Isabella sentía que se preparaba para una actuación que la decepcionaría no solo a ella misma, sino también al recuerdo de todo lo que Marcus le había enseñado sobre la música. Estaba a punto de tocar frente a cientos de personas, pero estaría ocultando su verdadero yo tras una máscara de perfección técnica y expectativas sociales. La noche anterior a la gala, Isabella permaneció despierta pensando en sus opciones. Podía tocar la pieza de Chopin con seguridad y corrección, ganándose un aplauso cortés y cumpliendo con las expectativas de todos. O podía encontrar el coraje para honrar lo que Marcus le había enseñado sobre la expresión auténtica, incluso si eso significaba correr un riesgo que podría enfadar a sus padres y sorprender al público. Isabella recordó las últimas palabras de Marcus: la música nace del corazón. No dejes que nadie te lo quite. La noche de la gala de la academia llegó con todo el glamour y la emoción que la familia Petón había anticipado. El salón principal se había transformado en un elegante lugar con candelabros de cristal, manteles blancos y arreglos florales frescos en cada mesa. Hombres con smokings caros y mujeres con vestidos de diseñador llenaban la sala, creando un mar de riqueza y sofisticación. Isabella se encontraba en la pequeña habitación detrás del escenario, luciendo su hermoso vestido negro, intentando calmar su corazón acelerado. A través de las cortinas, podía escuchar las conversaciones y risas de los 300 invitados que habían acudido para apoyar a la academia y ver las actuaciones de los estudiantes. Victoria y su esposo, Charles Petón, estaban sentados en la mesa principal junto a otros miembros de la junta directiva y donantes importantes. Victoria no dejaba de mirar hacia el escenario, ansiosa por ver actuar a su hija. Les había contado a todos en su mesa sobre el solo de piano de Isabella y estaba emocionada de mostrar el talento de su hija a su círculo social. Nuestra Isabella actuará esta noche, le dijo Victoria a la adinerada mujer sentada a su lado. Lleva 12 años estudiando piano y su profesora dice que tiene una técnica excepcional. La noche comenzó con una cena, seguida de discursos de los administradores de la academia y los miembros de la junta. Todos hablaron de la excelente reputación de la escuela y del brillante futuro de sus estudiantes. Isabella escuchaba desde detrás del escenario, sintiéndose más nerviosa a cada minuto que pasaba. Finalmente, llegó el momento de las presentaciones estudiantiles. Algunos niños más pequeños actuaron primero, interpretando piezas sencillas que recibieron un cálido aplauso de sus orgullosos padres. Luego, algunos estudiantes de preparatoria cantaron en un pequeño coro, sus voces se integraron a la perfección en el gran salón. Isabella estaba programada para actuar última como la atracción musical principal de la noche. Cuando el locutor la llamó, Isabella subió al escenario y se sentó frente al hermoso piano de cola, el mismo piano donde escuchó tocar a Marcus por primera vez y donde aprendió a expresar su verdadero yo a través de la música. El público guardó silencio mientras Isabella ajustaba el banco del piano y colocaba las manos sobre las teclas. Miró el mar de rostros expectantes, incluidos sus padres, quienes sonreían con orgullo desde su mesa principal. Todos esperaban escuchar la pieza de Chopin que la señora Richardson había elegido para ella. Por un momento, Isabella dudó. Podía ver a la señora Richardson entre el público, asintiendo con ánimo. Podía ver la sonrisa expectante de su madre. Podía sentir el peso de las suposiciones de todos sobre el tipo de interpretación que ofrecería. Pero mientras Isabella se sentaba al piano, de repente recordó todo lo que Marcus le había enseñado. Recordó sus palabras sobre que la música sale del corazón, sobre contar historias a través del sonido, sobre ser auténtica incluso cuando era difícil. Pensó en su propia historia de sueños postergados pero nunca abandonados por completo. En ese momento, Isabella tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. En lugar de tocar la pieza de Chopin que esperaba con seguridad, puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar Tomorov's Pramis.
La hermosa y emotiva composición que Marcus había creado y compartido con ella durante su primera lección secreta, la melodía en re, fluía del piano como agua de un manantial, pura, natural y profundamente conmovedora. Sabella tocó con toda la emoción y la técnica que Marcus le había enseñado, dejando que su corazón guiara sus dedos sobre las teclas. Pensó en la historia de sacrificio y pérdida de Marcus, en su propio camino hacia la autenticidad y en la valentía que requirió vivir con sinceridad en un mundo que a menudo premiaba la simulación. El público, que esperaba una interpretación clásica técnicamente perfecta pero emocionalmente estéril, quedó inmediatamente cautivado por algo completamente diferente. Esta no era el tipo de música que se solía escuchar en eventos formales. Esta era música que hablaba directamente a la experiencia humana. Música que hacía recordar a la gente sus propios sueños, luchas y esperanzas. Victoria se quedó paralizada en su silla, reconociendo que Isabella no estaba tocando la pieza que habían practicado. Al principio, sintió pánico y vergüenza. ¿Qué pensaría la gente? ¿Por qué Isabella había decidido desviarse del plan en un evento tan importante? Pero a medida que la música continuaba, Victoria se sintió atraída por su belleza. A pesar de sus preocupaciones, nunca había escuchado a Isabella tocar con tanta pasión y destreza. La precisión técnica seguía ahí, pero ahora se combinaba con una profundidad emocional que Victoria desconocía en su hija. Entre el público, la gente interrumpió sus conversaciones en voz baja y se concentró por completo en la interpretación de Isabella. Ejecutivos que pasaban el día pensando en ganancias y negocios se conmovieron con la sincera emoción de la música. Las mujeres de la alta sociedad, generalmente preocupadas por las apariencias y el estatus, sintieron que se les llenaban los ojos de lágrimas al sentir la melodía tocar algo real en su interior. La señora Richardson observaba conmocionada y confundida. Nunca había escuchado esa pieza y no entendía cómo había aprendido Isabella a tocar con tanta expresión y sentimiento. La interpretación fue hermosa, pero completamente diferente a todo lo que habían hecho juntas. Mientras Isabella tocaba, se sentía más viva y auténtica que desde que terminaron sus clases con Marcus. Ya no se escondía tras la perfección técnica ni intentaba cumplir las expectativas de los demás. Simplemente compartía algo hermoso y significativo, tal como Marcus le había enseñado. La música contaba la historia de una joven que enfrentaba obstáculos pero nunca perdía la esperanza. Hablaba de la importancia de perseguir tus sueños incluso cuando las circunstancias lo dificultan. Celebraba el poder de la conexión humana y cómo la música puede salvar las diferencias entre personas de distintos orígenes. A medida que Isabella se acercaba a la sección final de la pieza, tocaba con creciente confianza y alegría. Había elegido ser auténtica y se sentía libre como nunca antes. Cualesquiera que fueran las consecuencias de esta decisión, sabía que había honrado tanto las enseñanzas de Marcus como su propia esencia. Las notas finales de la promesa del mañana resonaron en la elegante sala, flotando en el aire antes de desvanecerse lentamente en el silencio. Isabella permaneció quieta un momento, con las manos apoyadas en las teclas, sintiéndose a la vez tranquila y eufórica. Entonces ocurrió algo inesperado. En lugar del aplauso cortés y mesurado que solía seguir a las actuaciones estudiantiles en estos eventos, el público permaneció en completo silencio durante varios segundos. El silencio se prolongó, creando un momento de absoluta suspensión donde todos parecían estar procesando lo que acababan de experimentar. Finalmente, una persona al fondo de la sala comenzó a aplaudir. Luego, otra persona se unió. En cuestión de segundos, todo el público se puso de pie, brindándole a Isabella la ovación de pie más larga y entusiasta en la historia de la academia. La gente no aplaudía solo cortésmente porque era lo esperado. Aplaudieron con genuina emoción y aprecio por algo que realmente los había conmovido. Isabella se levantó del piano y miró al público de pie. Vio lágrimas en los ojos de muchos, incluidos algunos de los invitados más sofisticados, por lo general, reservados. Había compartido algo real y hermoso con ellos, y ellos habían respondido con auténtico agradecimiento.
Pero Isabella no había terminado. Mientras los aplausos continuaban, caminó hacia el frente del escenario y levantó la mano para pedir silencio. El público dejó de aplaudir gradualmente y se sentó, curioso por escuchar lo que diría. El corazón de Isabella latía con fuerza, pero se sentía clara y decidida sobre lo que debía hacer a continuación. Miró al público, a sus padres y a todas las personas importantes que habían venido a apoyar a la academia. Gracias por esa maravillosa recepción, comenzó Isabella, con su voz claramente transmitiéndose por el sistema de sonido de la sala. Quiero hablarles de la pieza que acabo de tocar. Se llama La promesa del mañana, y fue escrita por alguien que me enseñó el verdadero significado de la música. Victoria sintió un vuelco al darse cuenta de lo que Isabella estaba a punto de hacer. Quiso hacerle una señal a su hija para que callara y abandonara el escenario, pero era demasiado tarde. El compositor es el señor Marcus Williams, continuó Isabella, y su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Hasta hace poco, trabajaba aquí en la academia como conserje, pero también es uno de los músicos más talentosos que he conocido, y me enseñó que la música no se trata de perfección, sino de verdad. El público escuchaba en un silencio atónito. Acababan de conmoverse profundamente con una pieza musical escrita por alguien a quien habrían considerado invisible si alguna vez lo hubieran notado. Isabella continuó hablando, sus palabras fluyendo de su corazón. El señor Williams tuvo que renunciar a sus sueños de ser músico profesional para cuidar de su familia. Pasó años trabajando discretamente en empleos que no utilizaban su increíble talento. Pero nunca perdió su amor por la música y nunca dejó de creer en su poder para conectar a las personas y expresar lo más importante de la vida. Algunos del público se removieron incómodos, sin saber cómo responder a este giro inesperado en el programa de la noche. Pero otros se inclinaron hacia adelante, fascinados por la valentía y la honestidad de Isabella. El señor Williams me enseñó que la música surge de tus propias experiencias y emociones, dijo Isabella, mirando directamente a sus padres. Él me ayudó a comprender que es mejor tocar una canción con autenticidad que tocar 100 canciones a la perfección, pero sin sentido. Esta noche, quería honrar su enseñanza y compartir su hermosa composición con todos ustedes. Victoria permaneció inmóvil, con el rostro pálido de sorpresa y vergüenza. No podía creer que Isabella reconociera públicamente al conserje que había causado tantos problemas a su familia. Al mismo tiempo, no podía negar que sus hijas,